Hay palabras que se clavan como dagas en el corazón de una mujer. Inútil. Me llamó frente a toda la familia, como si mis años, mis sacrificios y mi sabiduría no valieran nada. Como si yo, la madre de su esposa, mereciera ese desprecio público. ¿No sabe que mientras sonreía y bajaba la mirada, algo dentro de mí despertaba? ¿No imagina que en este mundo las conexiones invisibles son las más poderosas? ¿No sospecha que una mujer silenciada puede mover hilos que nunca verá? Esta es mi historia, la historia de todas nosotras que hemos sido subestimadas. La historia de cómo, a veces, el universo conspira a favor de nuestra dignidad. Disfruta cada palabra. Déjame saber si te has sentido así alguna vez. Y no olvides suscribirte para más historias donde nuestro poder interior triunfa sobre quienes nos menosprecian. La mesa estaba perfecta, como siempre que me esforzaba en una cena familiar. Había pasado horas preparando los chiles en nogada que tanto le gustaban a mi hija, decorando cada plato con ese toque que solo las manos de una madre saben dar. El mantel de encaje que había heredado de mi propia madre lucía impecable bajo la vajilla de ocasiones especiales, esa que solo sacaba cuando venían todos juntos. La casa olía a canela y a hogar, a esos aromas que construyen recuerdos. Llevaba 2 días cocinando, limpiando, preparando cada detalle para que esta reunión mensual fuera perfecta, como si con cada cena pudiera mantener unida a mi familia en estos tiempos donde todos corren sin mirarse a los ojos. A mis 58 años, estos momentos eran mi orgullo, mi manera de seguir siendo relevante en las vidas ajetreadas de mis hijos y sus parejas, en especial de Mariana, mi única hija, quien desde que se casó con Eduardo parecía cada vez más distante, más atrapada en ese matrimonio que yo observaba con silenciosa preocupación desde hacía 3 años. Eduardo llegó tarde, como siempre, con ese aire de superioridad que portaba junto con su traje caro y su loción excesiva. Besó a mi hija con desinterés y saludó a todos con esa sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. Cuando se acercó a mí, apenas inclinó la cabeza, ese gesto mínimo que me otorgaba, como si saludar a la madre de su esposa fuera un trámite tedioso. No me importaba su frialdad. Lo que me dolía era ver cómo mi Mariana se encogía a su lado, cómo su luz se apagaba lentamente, año tras año. Durante la cena, Eduardo monopolizó la conversación como siempre, hablando de sus logros en la empresa, de cómo había impresionado a unos clientes importantes, de cómo su jefe no sabría qué hacer sin él. Mi hijo David intentaba cambiar de tema, incluirme en la conversación, preguntarme por mi jardín, por esas orquídeas que tanto me costaba mantener vivas, pero Eduardo siempre encontraba la manera de regresar a sí mismo, como si fuera el sol, alrededor del cual todos debíamos orbitar. Cuando serví el postre, un pie de queso con frutos rojos que había horneado esa mañana, Eduardo apenas lo miró antes de hacer un comentario sobre las calorías y mirar significativamente la cintura de mi hija. Vi cómo ella dejaba la cuchara junto al plato sin probarlo, y algo dentro de mí se agrietó. ¿Y tú, mamá? ¿Sigues con esas clases de pintura o ya te diste por vencida? Preguntó con ese tono que parecía amable, pero escondía un filo. Antes de que pudiera responder, continuó. Es bueno tener pasatiempos a tu edad para mantenerse ocupada. David le lanzó una mirada de advertencia, pero Eduardo tenía esa sonrisa que usaba cuando sabía exactamente lo que estaba haciendo. Le respondí que mis cuadros estaban mejorando, que mi maestra incluso había sugerido que podría exponer en la galería comunitaria el próximo mes. Fue entonces cuando Eduardo soltó una risa seca, de esas que congelan el ambiente. Por favor, Carmen, seamos realistas. Esas exposiciones son para artistas de verdad, no para pasatiempos de señoras. Con todo respeto, pero a tu edad ya deberías aceptar que hay cosas para las que simplemente no sirves, dijo, cortando un trozo de pie con precisión quirúrgica. El silencio que siguió fue espeso, doloroso. Vi a mi hija mirar su plato, incapaz de defenderme, atrapada en esa red invisible de miedo que Eduardo había tejido alrededor de ella. David comenzó a decir algo, pero lo detuve con una mirada. No quería una escena.
No quería que este hombre tuviera el poder de arruinar nuestra cena familiar. Sonreí, con esa sonrisa que las mujeres de mi generación perfeccionamos, la que oculta terremotos internos mientras mantenemos la compostura. «Quizá tengas razón, Eduardo», respondí con voz serena, sirviendo más café. «Hay cosas para las que no sirvo, como tolerar la falta de educación». Eduardo siguió hablando, ajeno o indiferente al daño causado, mientras yo recogía los platos con manos que apenas lograba controlar. En la cocina, sola por fin, apoyé las manos en el fregadero y dejé que una lágrima silenciosa rodara por mi mejilla. No lloraba por sus palabras, lloraba por mi hija, por cómo la había visto transformarse de una mujer vibrante y segura a una sombra callada. Lloraba por todas las mujeres que, como yo, habían sido llamadas inútiles por hombres, como Eduardo, hombres que miden el valor en dinero y poder, no en amor y cuidados. Mientras lavaba los platos, recordé algo que había olvidado mencionar durante la cena. Mi hermano Roberto, a quien Eduardo no conocía, acababa de ser nombrado director de Recursos Humanos en Grupo Monterrey, el mismo conglomerado donde Eduardo trabajaba tan orgullosamente como gerente comercial. Roberto me había llamado esa mañana, contándome emocionado sobre su nuevo puesto, preguntándome si conocía gente valiosa para incorporar a su equipo. También me había pedido que le advirtiera sobre personas problemáticas, sobre esos perfiles tóxicos que envenenan ambientes laborales. Esa noche no pude dormir. Las palabras de Eduardo resonaban en mi cabeza como un eco malicioso, mezclándose con las imágenes de mi hija encogida, de su luz apagándose lentamente bajo su sombra. Me levanté antes del amanecer y preparé café, ese ritual diario que me centraba, que me devolvía a mí misma. Mientras las primeras luces del día se filtraban por la ventana de mi cocina, tomé una decisión. No sería una venganza, sería justicia. No sería un ataque, sería protección. Durante años había sido la madre que se queda al margen, que respeta el matrimonio de su hija incluso cuando ve las grietas crecer, incluso cuando nota los signos del control emocional que Eduardo ejercía sobre Mariana. Me había dicho a mí misma que no debía intervenir, que mi hija era adulta, que encontraría su propio camino. Pero anoche algo cambió. No fue solo el insulto hacia mí. Fue ver con claridad lo que Eduardo era capaz de hacer, cómo menospreciaba sin esfuerzo, cómo ejercía su poder con crueldad casual, cómo todos nos habíamos acostumbrado a bajar la cabeza ante su presencia. Busqué mi teléfono y encontré el número de Roberto. Dudé un momento, con el dedo suspendido sobre la pantalla. ¿Era esto cruzar una línea? ¿Estaba usando un poder que no me correspondía? Recordé entonces las palabras exactas de Eduardo. Inútil. Recordé su risa cuando mencioné mis pinturas. Recordé, sobre todo, los ojos bajos de mi hija, su silencio cómplice, no por elección, sino por supervivencia. Llamé a Roberto. La conversación fue breve, precisa. No mentí, no inventé historias sobre Eduardo. Simplemente le conté lo que había visto a lo largo de 3 años. Su trato hacia los camareros cuando salíamos a comer, cómo hablaba de sus compañeros de trabajo, cómo se refería a las mujeres de la oficina. Le hablé de su arrogancia, de su creencia absoluta en su propia superioridad. Suena como alguien que podría generar problemas en equipos de trabajo, dijo Roberto, siempre profesional, siempre midiendo sus palabras. Especialmente ahora que estamos reestructurando departamentos y necesitamos gente que sepa colaborar, no competir. No pedí explícitamente que lo despidieran. No necesitaba hacerlo. Roberto entendía el mundo corporativo mejor que yo. Sabía leer entre líneas. Comprendía los riesgos de mantener perfiles tóxicos en puestos de responsabilidad. Me aseguró que revisaría la situación con objetividad, que mi información sería solo un dato más entre muchos. Colgué y me quedé mirando por la ventana, viendo amanecer completamente. No sentía la satisfacción venenosa de la venganza, sino la calma de quien ha actuado desde la verdad. No había inventado nada sobre Eduardo. Solo había puesto luz sobre lo que él mismo mostraba con orgullo. Si su comportamiento real, expuesto ante los ojos correctos, era suficiente para cuestionar su lugar en la empresa,
¿No era eso simplemente consecuencia de sus propios actos? ¿No era eso, en el fondo, justicia poética? El resto del día transcurrió con una extraña normalidad. Regué mis plantas, asistí a mi clase de pintura, compré víveres en el mercado. Nadie podía adivinar que dentro de mí crecía una espera silenciosa, una calma expectante. No sabía si Roberto actuaría de inmediato, o si mi llamada quedaría como una advertencia, sin consecuencias inmediatas. Tampoco estaba segura de querer saberlo. Había plantado una semilla. Ahora solo quedaba dejar que la vida siguiera su curso. Esa noche, mientras preparaba una sopa de verduras para la cena, recibí una llamada de Mariana. Su voz sonaba tensa, preocupada. «Mamá, ¿puedo pasar por tu casa? Eduardo está muy alterado. Hubo problemas en su trabajo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, una mezcla de satisfacción y miedo. «Claro, hija. Te espero con la cena lista», respondí, manteniendo mi voz neutra, controlada. Mientras ponía otro plato en la mesa, pensé en todas las veces que había visto a mi hija contener lágrimas después de algún comentario cruel de Eduardo, en todas las llamadas canceladas, en todas las visitas pospuestas, porque él había decidido de último momento que tenían otros planes. Mariana llegó 40 minutos después, con esa expresión que yo conocía tan bien, la de quien camina sobre cristales rotos. Se sentó en la cocina mientras yo servía la sopa humeante. Ese gesto tan antiguo de madre, alimentando penas. «Lo despidieron», dijo finalmente, mirando el vapor que subía de su plato. «Sin previo aviso. Dicen que hubo quejas sobre su trato con compañeros, que no encaja en la nueva visión de la empresa». Hizo una pausa, tomando aire como quien se prepara para sumergirse. «Está furioso. Dice que alguien lo saboteó, que es una conspiración. Nunca lo había visto así, mamá. Da miedo». Tomé su mano por encima de la mesa, ese contacto que siempre nos había conectado desde que era una niña pequeña, buscando consuelo por una rodilla raspada. Sus dedos estaban fríos, temblorosos. No dije, «lo siento», porque no lo sentía. No dije, «todo estará bien», porque no sabía si lo estaría. En lugar de eso pregunté, «¿Qué necesitas, hija? ¿Qué puedo hacer por ti?». Mariana se quedó a dormir esa noche. La acomodé en su antigua habitación, donde todavía guardaba algunos de sus libros favoritos de juventud, esos que se negaba a llevarse a la casa que compartía con Eduardo, porque él los consideraba infantiles. La vi acurrucarse bajo las mantas como cuando era niña, vulnerable y buscando refugio. Me senté a su lado y acaricié su cabello. Ese gesto eterno de madres consolando hijos, ese lenguaje sin palabras que trasciende edades y circunstancias. «No sé qué vamos a hacer ahora», murmuró con los ojos cerrados. «Eduardo dice que fue por mi culpa, que si yo hubiera hablado mejor de él con sus jefes, si hubiera asistido a más eventos de la empresa, si me hubiera esforzado más». Su voz se quebró y sentí una punzada de culpa mezclada con determinación. La culpa por haber puesto en marcha algo que ahora causaba dolor a mi hija. La determinación de saber que, a veces, ciertos dolores son necesarios para que las heridas profundas finalmente sanen. «Hija», dije suavemente, «¿alguna vez has pensado que quizá Eduardo no siempre tiene razón? Que tal vez su despido no tiene nada que ver contigo, sino con su propio comportamiento». Mariana abrió los ojos, sorprendida por mi pregunta directa. Durante años todos habíamos caminado de puntillas alrededor de la verdad, evitando nombrar lo que veíamos por miedo a quebrar una paz familiar que, en realidad, era solo una ilusión frágil. «Él siempre ha sido bueno en su trabajo», respondió automáticamente, pero pude ver la duda en sus ojos, como si recitara palabras aprendidas sin estar segura de creerlas. «Es exigente, perfeccionista. Quizá algunos no entiendan su forma de trabajar, pero...». Dejó la frase inacabada, perdida en pensamientos que no se atrevía a formular. Tomé aire, sabiendo que estaba a punto de cruzar un umbral, de decir en voz alta lo que había guardado por demasiado tiempo. «Mariana, ser exigente no justifica ser cruel. Ser perfeccionista no da derecho a menospreciar a los demás.
Lo que vi anoche en la cena no fue un hombre exigente. Vi a alguien que disfruta haciendo sentir pequeños a los demás para sentirse grande él mismo. Un silencio denso llenó la habitación. Podía casi escuchar la batalla interna de mi hija, ese conflicto entre la lealtad aprendida y la verdad que siempre había estado ahí, esperando ser reconocida. No estoy diciendo que debas tomar decisiones drásticas, continué con suavidad. Solo te pido que observes, sin miedo, que te preguntes si la vida que llevas es la que realmente deseas, si la persona con quien compartes tu hogar te hace crecer o te hace sentir cada día más pequeña. Mariana se incorporó lentamente, sentándose en la cama, abrazando sus rodillas como cuando era adolescente y enfrentaba sus primeras crisis existenciales. ¿Sabes que hace meses que no pinto?, dijo casi en un susurro. Eduardo dice que es una pérdida de tiempo, que debería concentrarme en cosas que de verdad importen. Al principio discutía, pero luego era más fácil simplemente dejar los pinceles guardados. Igual que dejé de ver a mis amigas, de ir a exposiciones, de escribir poesía. La voz de Mariana se fue apagando, como si acabara de darse cuenta de todo lo que había ido abandonando, trozo a trozo, persona a persona, sueño a sueño. Sentí un nudo en la garganta, ese dolor maternal que surge cuando ves sufrir a tu hijo y sabes que no puedes simplemente arreglarlo todo con un beso y una bandita como cuando eran pequeños. Mañana tengo clase de pintura, dije después de un momento. ¿Por qué no vienes conmigo? Solo para probar, sin compromisos. Vi cómo algo se encendía en sus ojos. Un destello de la Mariana que yo conocía, la que se emocionaba con nuevos proyectos, la que abrazaba la vida con ambas manos. Asintió levemente, como quien no se atreve a comprometerse del todo, pero tampoco quiere cerrar la puerta a la posibilidad. Me incliné y besé su frente. Ese gesto ancestral que dice, estoy aquí, sin necesidad de palabras. Descansa, mi niña. Mañana será otro día. Esa noche, mientras Mariana dormía en su antigua habitación, revisé mi teléfono y encontré un mensaje de Roberto. Asunto resuelto. La evaluación de desempeño confirmó todo lo que mencionaste y más. Decisión unánime del comité. Hablemos pronto. Lo leí 3 veces, sintiendo una extraña mezcla de emociones. No era la satisfacción vengativa que quizás esperaba sentir. Era algo más complejo, más maduro. Era la certeza de haber actuado desde la verdad, de haber sido instrumento de una justicia que, aunque dolorosa en el corto plazo, abría puertas hacia un futuro menos tóxico para mi hija. No le respondí de inmediato. En lugar de eso, me asomé al cuarto de Mariana y la observé dormir, su rostro más relajado de lo que lo había visto en años. Quizás, pensé, este era el verdadero poder, no el que destroza, sino el que protege, no el que humilla, sino el que restaura la dignidad perdida. A la mañana siguiente preparé café y pan dulce, ese desayuno simple pero cargado de recuerdos familiares. Cuando Mariana apareció en la cocina, tenía el rostro marcado por el sueño, pero los ojos más claros, como si durante la noche algo se hubiera sentado en su interior. Eduardo llamó, dijo sentándose a la mesa. Quiere que vuelva a casa hoy mismo. Dice que me necesita, que no puede enfrentar esto solo. La observé tomar un sorbo de café. Sus manos ya no temblaban como la noche anterior. ¿Y tú qué quieres?, pregunté simplemente, sin presionar, sin juzgar. Mariana miró por la ventana, hacia el pequeño jardín donde crecían mis orquídeas, esas flores delicadas pero sorprendentemente resistentes. Quiero ir a esa clase de pintura contigo, respondió finalmente. Quiero recordar cómo se siente tener un pincel en la mano y luego decidiré qué hacer con Eduardo. Sonreí, no con triunfo sino con esperanza. Mi hija estaba despertando, y ese despertar, aunque doloroso, era el comienzo de su propia liberación. La clase de pintura fue como abrir una ventana en una habitación que llevaba años cerrada. Observé a Mariana dudar frente al lienzo en blanco, sus manos inseguras sosteniendo el pincel como si hubiera olvidado un idioma que una vez dominó. Marisol, la instructora, una mujer de mi edad con canas orgullosamente plateadas y manos manchadas de colores,
Se acercó a ella con esa paciencia de quien entiende que el arte es tanto técnica como terapia. «No pienses, siente», le dijo simplemente, guiando su mano en las primeras pinceladas. Vi cómo mi hija cerraba los ojos un momento, como conectando con algo profundo dentro de sí misma, y luego comenzaba a pintar con movimientos cada vez más seguros. No era una obra maestra técnica, pero había verdad en cada trazo. Había emoción pura, fluyendo desde su interior hacia el lienzo. Era un amanecer, reconocí, similar al que veíamos desde la casa de la playa, cuando Mariana era niña, y pasábamos los veranos junto al mar, antes de Eduardo, antes de las limitaciones, antes de que aprendiera a hacer su voz más pequeña. Durante esas 2 horas, vi a mi hija transformarse lentamente. Su postura cambió, sus hombros se relajaron, su respiración se hizo más profunda. Hablaba con las otras mujeres del grupo, reía ocasionalmente, intercambiaba consejos sobre mezclas de colores. Era como si con cada pincelada recuperara no solo su amor por el arte, sino pedazos de sí misma que había ido cediendo a lo largo de su matrimonio. Al terminar la clase, mientras caminábamos de regreso a casa con nuestros lienzos húmedos, cuidadosamente protegidos, Mariana se detuvo de repente en medio de la acera. «Eduardo nunca ha visto ninguna de mis pinturas», dijo con una voz que mezclaba sorpresa y tristeza. «Ni una sola. Siempre encontraba excusas para no asistir a mis exposiciones en la universidad. Y yo dejé de invitarlo, dejé de mostrarle, dejé de intentarlo. ¿Cómo no me di cuenta antes?» No respondí de inmediato, dejando que el peso de esa revelación se asentara en ella. A veces, el silencio es el espacio más honesto que podemos ofrecer para que florezca la verdad. Llegamos a casa y colocamos nuestras pinturas en el porche trasero para que se secaran bajo el sol suave de la tarde. Preparé limonada fresca y nos sentamos en las sillas del jardín, ese pequeño oasis que yo había creado año tras año, planta a planta, en mi propio acto de resistencia silenciosa contra el paso del tiempo. «Ha llamado 3 veces mientras estábamos en clase», dijo Mariana, mirando su teléfono con una expresión que ya no era de miedo sino de cansancio. «Dice que necesita que vuelva para preparar juntos su currículum, para que lo ayude a contactar personas que podrían ofrecerle trabajo. Dice que es mi obligación apoyarlo en este momento difícil». Dejó el teléfono sobre la mesa con un gesto decidido, como quien deposita una carga que ha llevado demasiado tiempo. «Mamá, ¿crees que alguna vez Eduardo me ha apoyado así cuando yo lo he necesitado? ¿Crees que alguna vez ha puesto mis necesidades por encima de las suyas?» La pregunta flotó entre nosotras como una verdad demasiado tiempo ignorada. Tomé un sorbo de limonada, eligiendo mis palabras con cuidado. No quería influir indebidamente en mi hija, pero tampoco podía seguir pretendiendo una neutralidad que nunca había sentido realmente. «Creo, hija, que el amor verdadero te hace más grande, no más pequeña. Te da alas, no te las corta. Y creo que, en el fondo, tú ya sabes la respuesta a esa pregunta». Mariana asintió lentamente, sus ojos fijos en el horizonte, más allá de los límites del jardín. «Tengo miedo», confesó finalmente. «Miedo de enfrentarlo, miedo de lo que dirá, de cómo reaccionará. Pero también tengo miedo de volver y seguir desapareciendo, día a día, hasta que no quede nada de mí». La comprendía perfectamente. El miedo a lo desconocido enfrentado al miedo a una vida de lenta extinción. ¿Qué era más aterrador? ¿El posible dolor agudo del cambio o el dolor crónico, constante, de la resignación? Mientras el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranjas y rosas, Mariana tomó una decisión. No volvería a casa esa noche. Necesitaba espacio, tiempo para pensar, para sentir, para reconectar con esa Mariana que había estado dormida demasiado tiempo. Llamó a Eduardo, y por primera vez desde que la conocía con él, la escuché poner un límite claro, sin disculparse, sin justificarse excesivamente. «No volveré hoy. Necesito tiempo para mí. Hablaremos cuando esté lista». Colgó antes de que él pudiera protestar, antes de que pudiera manipularla con culpa o amenazas veladas.
Vi el temblor en sus manos, pero también vi algo nuevo en sus ojos.